Hablar de cómo debes pensar correcta y eficazmente. En ajedrez podemos enfrentarnos a una posición desde muchos puntos de vista y utilizando distintos tipos de pensamiento. Aunque te parezca extraño, hay técnicas para interpretar las posiciones de manera diferente. Y en lo que yo te voy a explicar en esta clase es cómo debes pensar de manera estándar para hacerlo de la manera más efectiva posible. Lo primero que te quiero decir es que estamos hablando de pensar correctamente, no de pensar acertadamente. Es decir, es posible que tú lleves a cabo el proceso adecuadamente, pero que no llegues a una buena solución. Es decir, esto no es infalible, ¿vale? Pero va a ser mucho más probable que encuentres buenas soluciones si lo haces de esta manera que si no lo haces. Para que comprendas este concepto, quiero retomar lo que veíamos en la clase anterior del juego de los niños. Es un ejemplo un poco extremo, pero que me va a ayudar mucho para explicarte muy bien este punto, ¿vale? Si tú ves una partida de niños, su único argumento es: quiero comerme las piezas de mi rival. Da igual si yo me como una pieza y tiene, por ejemplo, me como un peón y a cambio de ese peón me comen un caballo, da igual, yo ya he conseguido mi objetivo, he conseguido comer una pieza, da igual que el equilibrio de material global de la partida me perjudique, es indiferente. A medida que un jugador va progresando y se va alejando de este nivel, empieza a tener en cuenta las amenazas directas de su rival, aunque no tiene tan en cuenta las indirectas, aquellas amenazas que están un poco más veladas, que son más posicionales. Posteriormente, cuando el jugador todavía sabe jugar un poquito mejor, ya se empiezan a tener en cuenta todas las amenazas y además el jugador es capaz de percibir los planes de su rival, no solo las jugadas aisladas, y es capaz de contemplarlas como un conjunto que debe integrar en la totalidad de sus planes. Y este último jugador del que te estoy hablando es el más experimentado y el que tiene una mayor precisión. No solo es capaz de diseñar planes complejos, de tener un gran razonamiento abstracto y buenos conocimientos estratégicos, sino que diseña sus planes a partir del pronóstico de los planes de su rival, lo que incrementa mucho las posibilidades de que sus planes no fracasen. Por todo lo que te acabo de explicar, quiero proponerte un esquema muy sencillo que te va a ayudar a ir ordenando tu pensamiento y empezar a pensar cada vez de manera más efectiva y eficiente. Y lo vamos a hacer en una serie de pasos. El primer paso es que después de la jugada de tu rival pienses siempre que amenace dicha jugada. Es decir, no te lances impulsivamente o premeditadamente a responder de manera automática. Dedica un tiempo a pensar qué es lo que está amenazando realmente. Las amenazas pueden ser totalmente evidentes, como cuando tu oponente amenaza comerte claramente una pieza, pero en muchas otras ocasiones no son nada claras. Incluso hay ocasiones en las que es muy difícil descubrir qué se trae entre manos tu rival. Pero tienes que ejercitar esta habilidad. Incluso te animo a que ejercites esta habilidad desde la primera jugada. Muchas veces obviamos en qué tipo de apertura estamos jugando. Por ejemplo, si yo juego E4 y mi rival juega E5, ya sé que estoy en una apertura abierta que tiene unas características propias. Si yo juego E4 y mi rival juega C5, estoy en una apertura semiabierta. Y tiene características también diferentes. Hay planes que funcionan mejor en aperturas abiertas que en aperturas cerradas. No tanto en aperturas semiabiertas. No tanto planes en sí como filosofías, como principios, ¿vale? Así que desde la primera jugada pone en práctica esta habilidad. Después de la jugada de tu rival, piensa siempre qué amenaza dicha jugada. En segundo lugar, vamos a pensar si la amenaza de nuestro rival es válida o no. En este segundo paso, una vez que hemos, descubierto las intenciones directas de la jugada de nuestro rival, debemos valorar si dicha amenaza es válida o no. Es decir, si dicha amenaza es potencialmente peligrosa o no. Nosotros jugamos contra un jugador que, al igual que nosotros, diseña planes, tiene ideas, persigue objetivos, y hay veces que estos objetivos o estas jugadas no son correctas.
y tratan de hacer o de ejecutar amenazas que pueden parecer una amenaza sobre el tablero, pero que en realidad no lo son. Y en esta segunda fase es donde nosotros tenemos que tratar de profundizar en esta idea. ¿Es real la amenaza de mi rival? ¿Debo evitarla? Esta es la pregunta clave. Y en tercer lugar, tenemos que analizar cómo ha cambiado la posición. A ver, este paso es muy importante, pero no se trata tampoco de empezar a elaborar planes ni de decidir cómo tienes que jugar. De nuevo, lo que tienes que hacer es volver a familiarizarte con la evolución de la partida y abstraerte de los pensamientos anteriores y muchas veces de los pensamientos automáticos que surgen tras las jugadas, sobre todo si son amenazas de nuestros rivales. ¿Qué tienes que pensar en esta fase? Es qué consecuencias ha tenido la jugada de mi rival en la posición, si ha dejado de proteger alguna casilla, si hay algún punto que haya quedado vulnerable, si existe menor protección de algún lugar de su estructura, si se ha abierto alguna línea que antes no existía. Es decir, en ajedrez, cada jugada, sea la que sea la primera o sea la última, va a modificar las características de la posición. Y esto es algo que está muy relacionado con la naturaleza del ajedrez. Y es que el ajedrez no es reversible, es decir, no podemos dar marcha atrás. Hay otros deportes, por ejemplo el fútbol, en los que uno puede correr con el balón hacia adelante y luego volver hacia atrás, pero el ajedrez esto no sucede, ¿no? La partida va evolucionando y cada vez se va volviendo mucho más compleja y las opciones van modificándose a cada jugada. De hecho, ahora quiero que veas un ejemplo que vas a ver en el siguiente vídeo y que yo creo que te va a ayudar mucho a entender este concepto de las amenazas y de determinar si las amenazas son rivales y demás, ¿vale? Lo vamos a ver en una clase enseguida.